Vamos a continuar con el espacio tangente, que resulta ser un espacio vectorial de dimensión n. Vamos a tener una base para ello. Si tienes un sistema de coordenadas, análogamente, completamente análogo al caso en cuando estás para superficies. Si tienes por acá una superficie en R3, una superficie regular, entonces, pues por acá tienes la superficie, una especie, una dona aquí, y tienes aquí un punto. Ahí puedes definir una base para el tangente, siempre usando una parametrización, análogo al caso abstracto. Aquí usamos coordenadas U y B, o podemos usar X1, X2. Por acá está tu abierto U, tu parametrización. Entonces, phi de 1, 2. Aquí ya vas a tener ya sé por qué usan. Vamos a poner aquí U y B, que es más usual. Entonces aquí es U y B, U y B, U y B. Y en Z pasa lo mismo. Entonces, cuando uno saca la derivada parcial con respecto a U, que una forma de expresarlo, hay tres maneras. Esta es una, la otra es con subíndice, y vamos a dejarla con esa nada más. Que la otra es con derivada parcial. La voy a escribir de todas formas. Derivada parcial con respecto a U. Y aquí son con subíndices para las derivadas parciales. Lo mismo pasa para con respecto a V, phi de V. Es pura notación. Entonces aquí pongo dos puntitos. Y por acá voy a poner la U, pero ya no es U, ya es la otra. Estas derivadas parciales son con respecto a los parámetros, tantos como tengas. Para superficies tienes dos. Aquí tengo que escribir Y, Z. Y esto, en principio, todo está en R3. Tienes como ambiente R3. Aquí sí tienes donde. El espacio ambiente está por acá, ¿no? Por ahí, tu sistema de. Aquí siempre estamos con el cartesiano, pero puede ser cualquier otro. Entonces, aquí, pues, agarras el vector phi de u, que por acá, afuera, sería phi de b. Y tienes tu plano tangente generado. Es el TPM. El TPM. Que, por ejemplo, si tienes la superficie como el cilindro, pensemos, el cilindro, entonces tienes, vamos a hacerlo con la más fácil, R, ¿no? Porque es fijo, sería Z. Son las cilíndricas, fijando R. Voy a dejarlo de radio 1. Cilindro unitario, cos, sin y Z. Entonces, variando el ángulo y la altura, vas a tener tu cilindro como imagen y tus derivadas parciales, que son voy a ponerlo con las parciales, estas, y a menos, seno, coseno, y aquí es 0. Y la de Z, esta está fácil, 0, 0, 1. Ya es un ejemplo, ya es algo particular. Estos vectores colocados en la superficie, el que va horizontal, pues es el que tiene en 0, en la tercera coordenada. Entonces aquí es la parcial con respecto al ángulo, y el otro, voy a ponerlo para arriba, que es el canónico, en Z. En Z, que es el otro vector. Aquí para las cilíndricas te va a dar tus vectores te van a definir el tangente, y no necesariamente tienen que ser ortogonales estos, pero por el hecho de que estas cosas tienen que ser linealmente independientes. Por el hecho de que la superficie es regular, independiente.
te garantiza esto de acá. Y aquí vas a tener el TPM, es el generado, el TPM, que es el de dimensión 2, es el plano generado por la combinación lineal. Aquí vamos a poner lambda o AB de estos vectores. Y el otro, A y B en R. Y el P es algún elemento aquí de la imagen que viene de un teta y un zeta fijo. Entonces, ahí está el semi-ejemplo, muy concreto. Y si tomas, por ejemplo, voy a tomar una curva en el plano, que aquí está, ¿cómo va el plano? Voy a tomarlo desde 0 hasta 2pi, aquí para z no hay límite, entonces está un poco así, la banda está, en z mayor o menor que 0, da igual, entonces tomo por aquí un punto P. Cuando me fijo en la curva, esta curva que va así, esta la vamos a llamar C gorro, y la mando con la parametrización en el cilindro, se va a ir con un Z fijo. Entonces, esa curva se va a ir por acá así. Vamos a pensar que por acá es el punto P, igual que acá arriba. Y cuando me voy con la otra curva, la voy a pintar en rojo, esta. Se va a poner, eso me acabaron voy a ponerlo con letras de alfa y beta. Este sería alfa y este sería beta. Entonces, la que va para arriba es la que representa un ángulo fijo. Entonces, pues es esta que está aquí. Un ángulo fijo y te va sobre Z. Estas son las curvas alfa, alfa gorro y beta gorro, ¿no? Que pasan por el punto P. Y las mandas con la parametrización. Las mandas con la parametrización. Entonces, esta sería sin gorro y la otra también sería quitándole. Que son las que están en la imagen. Le tengo que quitar ahí, tengo que arreglarlo. Ahí está, aquí con gorrito. Y aquí en el dibujo lo voy quitando. Que es alfa y beta, simplemente, pasando por el punto P. Y uno calcula estas derivadas, precisamente las derivadas, te van a dar las curvas, los vectores, perdón. Este sería punto, evaluado en 0, que pase por 0, en P. Y esta es la beta. Ajá. Aquí los podemos ver como vector velocidad. Velocidad sobre M2, que es el cilindro. Y ya tienes exactamente los vectores tangentes. Que están aquí pintados este es uno y este es otro. Están pintados arriba. Es decir, siempre una curva sobre la variedad te puede definir un vector tangente y viceversa. Un vector tangente viene de una curva. ¿De una curva cómo? Construida de esta manera. De esta manera. Es como lo hicimos la vez pasada, pero para en general. Y de aquí, pues nada más. Si tienes una función, ¿cómo viene siendo un vector? Lo que escribí arriba, ¿no? Todo vector B en el TPM, aquí visto como operador lineal, ¿cómo va a estar dado? Ah, pues está dado desde la clase de funciones diferenciables, definidos en M o en una vecindad de P a los reales. Aquí a los reales, así es para el caso de las variedades diferenciables en general. Y aquí, pues el vector va a derivar una función
Y si esta función, si phi depende del ángulo y de z, entonces esto ya va a ser en R, entonces la derivación es sacar las derivadas parciales, ¿no? Porque B es de la forma, voy a escribirlo aquí ya de una vez. B es de la forma como arriba, ¿no? Una combinación lineal. Entonces es de la forma una A o una parcial más una B por este otro vector. Porque las parciales se ven como vectores. Entonces estás derivando tu función con respecto al ángulo y luego para algunas A y B en R. Y luego estás derivando a tu vector con respecto a la altura, Z. Es la forma en que va a actuar, ¿no? Digamos, la forma es visto, ¿no? Tu vector B como operador lineal en términos de las coordenadas. Voy a poner θ y z, que es precisamente lo que estábamos viendo por acá, es en el caso medio abstracto, que fue lo último que alcanzamos a explicar un poco. O sea que todo vector, aquí estabas en el R2, y luego se hizo en general, y ya se expresó todo vector de esta manera, ¿no? Todo vector de esta manera, que es una suma de derivadas parciales, tanto en las derivadas de las, ¿cómo se llaman? En las derivadas de los parámetros. Aquí en el ejemplito, θ y z. Y eso es como para ir cerrando esta parte. Hay un monstruito que hay que definir, que se llama el as. El as tangente, que es, si tienes un vector en el T, no, perdón, al revés. Para todo, aquí, para todo P en M, tienes definido el TPM, un espacio vectorial, y este espacio vectorial, pues, está formado por ciertos vectores que están aquí derivando funciones, ¿verdad? Estas funciones tienen que ser lineales. Aquí le voy a poner lineal. Ajá. Hay que poner quién es lineal. B lineal. Y que satisfacen ciertas propiedades. O sea que ya puse que es lineal, entonces eso me lo voy a pasar aquí. F más G es que la suma se abra, puedes derivar. Pensemos el vector B como una transformación lineal, un operador lineal. Operador lineal. Ya lo estoy viendo en general. ¿Y qué otra cosa? Pues saque las constantes, una A por F. Saque la constante para todo B en R. Para todo A, perdón, ya me estoy pasando a la otra letra. Y aquí es para todo F y G, función diferenciable. Y 3, que tiene que satisfacer la regla de Leibniz, la regla del producto. O sea que si tienes dos funciones en las funciones diferenciables, entonces el producto también va a ser ahí. Y tiene sentido aplicarle el vector B. Entonces es la regla del producto o la propiedad esta de Leibniz. Es la derivada del uno con el otro más la derivada del otro con el primero. Estas tres propiedades son importantes tenerlas en cuenta. Los vectores, estos vectores tienes que tener en mente en dónde está en el TPM. Entonces tienes que fijar el P, y eso lo haces para cada P en la variedad. Entonces se define, se
define el haz tangente, ujú, como, pues es una suma ajena, una unión ajena de todos los planos tangentes. Aquí en M, el TPM. Ahí está. Aquí con esta unión chueca, unión ajena. Y ese es tu haz tangente, el famoso haz tangente, donde correspondería a al espacio fase, ¿no? Si estás trabajando con un sistema dinámico, aquí el ejemplo, ¿no? El ejemplo se define aquí, donde está el borrador, el haz tangente como, ahora sí, ejemplo, pues tienes el S1, tienes S1, acá un circulito, entonces para cada punto sobre la superficie, sobre la curva, perdón, tienes el tangente, el TPS1, está, por ejemplo, si S1 está parametrizado por el ángulo, entonces tienes phi de teta, está aquí, donde phi de teta es el que ya sabemos, coseno, seno. Acuérdense que como es una variedad de dimensión 1, solamente es un parámetro, es el ángulo. Y por acá, pues con la notación está otra del número complejo, era la I teta. La parametrización es esta, y la curva, perdón, el vector está generado, este espacio de dimensión 1 está generado voy a poner con más brevemente, aquí, span, y es la derivada de este vector. ¿Quién es la derivada? Aquí la derivada, aquí la derivada es la prima usual, que es una variable, pues es menos seno, coseno, es el ortogonal a la posición, que es exactamente derivar el otro pate, que era la I teta. Entonces, acuérdense que partiste de que es el vector posición. ¿Dónde está el vector posición? Ah, pues aquí está el vector posición, en verde. Y como lo estás multiplicando por un I rota 90 grados, ¿verdad? Rota pi medios, así. Aquí una nubecita. Esta igualdad es nada más la idea. Entonces, rota pi medios, ¿qué cosa? Pues lo que tenga aquí enfrente. Entonces, si el vector está por acá, el verde, ya la rotación va a ser rotar este vector, ¿verdad? La rotación es en sentido, y una vez ya pongo todo, ¿no? En sentido contrario, ¿no? Las manecillas de reloj. Así es la forma en que se va generando en que estamos, es la convención de los ángulos positivos. Este sería phi prima de teta, y este es solamente phi de teta. Entonces aquí ya le di muchas vueltas, es simplemente generado por este vector. Aquí lo pongo en forma de notación compleja para que quepa, pero puede ser cualquier otra de estas. Entonces ya el generado te da esta línea en azul, que recuerden que es una cosa que pasa por el origen, pero lo trasladamos al punto P. Entonces, cuando tomas para acá haces eso para cada P en S1, consideras el TPM, el TPS1, obtienes lo que obtuvimos arriba, el haz tangente. El haz tangente de S1, del círculo. Del círculo, aquí
S1. Y una forma de poner todos estos, aquí sí nos alcanza el espacio, no se nos acaba las dimensiones. Entonces, todos estos vectores tangentes y luego obtienes el generado. Por ejemplo, si este es P, y obtienes el generado, que es no, lo pones vertical. Y así lo haces para cada punto sobre ese 1, lo pones vertical. Y aquí también lo pones vertical. Y por atrás lo pones vertical y así te la sigues. Entonces, aquí voy a poner solamente esto se extiende para el infinito y también para abajo al infinito. ¿Dónde está tu base? Es S1 y cada uno de estos objetos es el TPS1. Aquí está el P, digamos. Ya lo movimos del lugar. Y cuando tomas la unión, te da el astangente, pero ya digo, ¿no? Como es una curva, tu variedad es una curva, te alcanza la vida para poder decir que este es al menos homeomorfo al círculo, no, al cilindro. Al cilindro, ajá, cuya base es S1, ¿no? Solamente lo voy a poner así. Se identifica con el cilindro. Entonces aquí hay la sospecha de que este, esta, este haz vectorial, perdón, haz tangente, me está traicionando mi deformación académica. El haz tangente es del ejemplo, uno puede sospechar porque uno tiene que hacer muchos ejemplos. Yo solamente pongo aquí uno o medio ejemplo. También vale la pena ir buscando por su propia cuenta. La sospecha es de que este cuate es una variedad diferenciable. Entonces, de dimensión, pues si aquí el objeto inicial, la dimensión de ese 1 era 1, porque es una curva, y aquí la dimensión del TS1, que es el cilindro, es 2. Entonces, en el caso general se duplica, es 2n. Y lo voy a escribir solamente como proposición, pero que es cierto, es lo que quiero decir. El haz tangente siempre va a resultar una variedad diferenciable de dimensión 2n, el doble. Aquí recuerden que dn, el original, donde n es la dimensión de la variedad inicial. Entonces, regresando al ejemplo de allá arriba, tienes aquí regresando al ejemplo, que te voy a poner aquí, regresando, ¿dónde está el color rojo? Regresando al ejemplo. Este S1, ¿dónde se puede visualizar? Pues imagínense que tienen aquí en su habitación, aquí está su techo, hacen aquí, agarran así como mi vecino, hacen un agujero, meten ahí una armella o algo similar, cuelgan aquí su, su hilo y aquí ponen su masa, ¿verdad? Una de longitud L. Entonces siempre vas a tener una forma de entretenerte porque ya vas a tener aquí un sistema dinámico. Este es el ángulo. Y pues vas a tener que, si no tienes techo, que tu objeto se mueve en un S1. Aquí está, un S1. Entonces es la posición. La posición de tu objeto lo puedes determinar completamente con el ángulo, ¿no? La posición de tu objeto de masa m. Y si te animas a calcular la velocidad, pues pensando en que va disminuyendo el ángulo, entonces esta sería la velocidad de tu curva, análogo a lo que pintaba arriba. Este sería el phi prima
de teta y la posición es phi de teta, ¿no? O sea que P es el punto donde se mueve, donde está parada la masa. Y si consideras el haz tangente que te representa, aquí, voy a poner aquí el haz tangente. El haz tangente es el espacio, es llamado el espacio fase. Espacio fase. En este caso, el espacio fase es de 2 dimensiones, que realmente es el cilindro. Aquí está la velocidad. Y que es de, aquí entre paréntesis, posición y velocidad. Velocidad de este objeto. Entonces, como regresando al cilindro, lo voy a poner aquí más apachurrado. Pues si tienes aquí una copia de ese 1, entonces, ¿qué te va a dar? Ah, pues si estoy parado por acá, ah, aquí en el cilindro, pues tengo una cierta posición y la altura te va a dar la velocidad. La velocidad, ya que estabas haciendo todo verticalmente, ¿no? Era lo tangente, estaba por acá. Lo tangente, que es donde vive la velocidad, lo estabas llevando para que lo puedas visualizar, algo vertical, una línea vertical, o sea, teniendo siempre como ambiente R3. O sea, que es lo bonito, ¿no? De estar en un espacio euclidiano, poder hacer este tipo o sea, te alcanza, tienes espacio ambiente y puedes ampliar el espacio si es necesario, aunque a veces ya no lo puedes dibujar. Entonces aquí voy a poner así, posición, y por acá, velocidad. La, Acuérdense que la longitud es la rapidez, es la altura, ¿no? Que sería la rapidez. Y ahora sí, regresando a la proposición, ¿cómo sería esto? Una demostración, pero nada más es a medias, ¿no? La idea, menos que la idea, porque va a ser si no me quedo aquí más tiempo. La idea es de que si tienes un punto y una velocidad, es una forma de representar esto en el haz tangente, punto y vector. Aquí P está en M y B está en TPM, y de esa manera ya está correcto tu unión ajena. Es poniéndolo como, ¿dónde está la unión ajena? Aquí, poniéndolo como una pareja ordenada, que no es de números. Este es un punto en la variedad y este es un vector, que es un operador lineal, pero no pensemos mucho en eso. Tienes que construir, tienes que construir una parametrización, ¿no? Entonces, eso lo vas a hacer con tu M. Por aquí está tu M, aquí tienes tu parametrización. ¿Cómo se llama? Aquí el abierto U, en RN, y aquí está el punto P. Este sí está P aquí, y su vector está por allá, ¿no? Apuntando el tangente. Ese se escapa de M, pero está en el TPM. TPM. Entonces, aquí esta se llama phi, como todo a lo largo del curso de lo que llevamos. ¿Cómo vas a construir una por allá? Ah, pues hay pues puedes llamarle una phi mayúscula. Ahora una para el TPM. Aquí está el TPM, y necesito construir una parametrización. Y sé que está del tamaño del doble. Entonces aquí va a ser R12. Aquí va a ser el dominio. Ah, pues el dominio va a ser un producto cartesiano que es U
cruz, todas las velocidades que le puedes meter ahí. Entonces sería Rn. Ese es tu abierto, U cruz Rn, metido aquí. Y se va a ir a las tangentes. A las tangentes. Entonces, nuevamente, este U corresponde a parametrizar un pedacito aquí, regresándome al ejemplo, un pedacito de arco de tu S1, de tu S1, este cachito, ¿no? SU. Y el otro, el RN corresponde a hacer el producto cartesiano con todo este eje, identificándolo con RN de la siguiente manera. Definido por, entonces sea y dado por, pues es phi, la mayúscula. Pues en el primer punto tomas un punto Q aquí, este el Q, y en el otro tomas una eneada. Entonces tiene que ser una A1, A2, hasta AN. Ahí está la eneada. Entonces, ¿cómo va a ir? Pues en la primera lo mandas, ahí está. Este ya cae en un pedazo de M. Y en la otra lo mandas con la combinación lineal de tu base. Entonces sería A1 por la parcial con respecto a X1 de tu base en el tangente. Más, y el final, AN por la parcial con respecto a XN. Ahí está. Pues recordar que estos cuates forman una base, son una base del T, y aquí el que le corresponda, ¿no? Aquí en este caso es phi de Q. Y ya, esta sería la idea de la prueba, ver que con estas se satisfacen las dos propiedades interesantes, ¿no? De que sea variedad diferenciable, de que te cubran a todo las tangentes, que te cubran al todo TM, y también que el cambio de coordenadas sea de clase C infinito. Todo eso va a ser a partir de la phi minúscula. De la phi minúscula. Esa es la idea. Regresando a, pues, ¿qué puedo decir? Regresando a las funciones, a lo que, a las funciones, ajá, que están definidas en M, N. Entonces, ya sé que cuando una cosa es diferenciable, o sea, que pongo aquí el diagramita pequeño, aquí es M, aquí es F, aquí es N, es diferenciable si la de abajo lo va a hacer, que es F gorro, que te hace que el diagrama este que estoy pintando conmute. Aquí este sería la phi y este sería la otra que le llamo psi. Entonces F gorro sería, pues subes primero, luego te vas con la F y luego bajas. Y eso hace que si la F gorro es diferenciable, por definición, la de arriba va a ser diferenciable. Entonces, esa es la función de que una función sea diferenciable. ¿Y cuál sería la diferencial de una función? Entonces aquí vamos a escribirlo, ¿no? La diferencial de una función. La diferencial de una función es, pues, consideras una función, sea, ¿no? Sea f, una función, aquí que sea diferenciable, una función diferenciable, y pues ya,
la derivada de f en p, ¿verdad? Entonces, la diferencial o derivada de f en p en m es la función lineal denotada por esto, de dfp, que va del tangente al tangente, aquí la imagen. Aquí la imagen, que no se me olvide, f de p n. Dado por, o definido de la siguiente manera. Pues le metes un vector en el tangente inicial. ¿Y cómo te va a salir esto? Pues sencillo, porque tienes una curva en la variedad. Sabes que como es un vector, había comentado que tiene asociada una curva localmente. Aquí está el vector B. Aquí está la curva C. Por acá está tu función F. Entonces, y si tienes la curva, puedes asociar un vector. Y es la idea de aquí. Te vas con la imagen, que sería EC compuesta con F. Este ya es una curva en N. Y lo que te salga ahí, en el punto que es la imagen, es el vector D de F en P aplicado a B. Este es P, no, perdón, este es F de P, y esta es la imagen. ¿Y cómo se expresa esto en la igualdad? Ah, pues tienes aquí la derivada con respecto a T de la curva de la composición, evaluando en T igual a C. Aquí siempre, ¿no? Donde C es una curva curva en N, M, con C de 0 es P, este punto en 0 es V. Y así te salen las funciones diferenciables. Esta es la idea. Con el dibujito no hay, nunca se olvida. Luego, una cosa para representar este diagrama que está en la nube, esto que está en rojo, no, perdón, en verde, yo ya estoy mirando mal. Algo que representa algo en lo que está en verde. Podemos pensar aquí en el ejemplo. Igual yo no salgo de ese 1. Tienes la función, por ejemplo, que vaya a los reales. Los reales. Y tienes que f de xy es igual a ya la altura. Entonces tienes aquí f de xy que sea y, ¿no? Así está definida. Entonces por acá vas a tener una carta y de estas que son los despejes, que sería de -1 a 1. Aquí se puede escribir explícitamente la phi. Supongamos que el punto está tomado por arriba. Ah, es x solamente. Va para arriba. Sería x como raíz. Toma la positiva para evitar ese signo menos, que da igual. Entonces tienes nada más el arco que estás acá arriba considerando. Quieres ver que la función f es diferenciable, ¿no? Y aquí lo ponemos como pregunta. F es diferenciable. Lo tenemos que checar con una carta. Si te sale con esta, ya la hiciste. Para R, pues no hay nada que hacer porque tomas la identidad. Entonces, esta identidad en R no le voy a hacer caso, solamente la pinto para tener el diagrama este. Este sería el F gorro. Entonces, el F gorro de X,
Ajá, que nada más depende de X. Aquí está. Aquí está el punto X. Lo subo. Sería phi de X. Ahí está phi de X, que es un P. Es X. Y luego lo mando con la F y cae acá. Y la identidad, pues no le hace nada. Ahí está. Ahí está la regla de correspondencia. Y aquí algebraicamente, pues es subir y luego mandar en la proyección X. No, en la Y. Entonces aquí sería subir y luego con la F, así. Entonces es X como raíz. Aquí es la parte de la composición. Y proyectas en la segunda, que es como debe de actuar la F desde arriba. Entonces ya está. La F gorro sale una raíz chueca. Y este es, sabemos que, por lo tanto, F gorro es de clase C infinito en este abierto de menos 1, 1. Pero, no, la F sin gorro, perdón. La F sin gorro es de clase C infinito en el semicírculo superior. Pero asimismo puede uno checarlo con las otras tres parametrizaciones. Puede ser la negativa, no cambia más que un signo, y la otra que es su análogo, y la otra que es el negativo de esta. Y con eso ya estarías cubriendo todos los puntos sobre tu S1, la diferenciabilidad. O sea que la respuesta es que sí, ¿verdad? La respuesta es que F, checándolo con cada uno de estos, primero lo hicimos, y se puede checar con los siguientes tres, que esta es de clase C infinito en, en S1, que es tu variedad de dimensión 1. Y este es el ejemplo para ver esto. Cuando la función va a los reales, aquí vamos a poner si f hay una clase y f que hay que estudiar a continuación. Si f está definido en solamente la variedad, es decir, está de M a R, hay algo que se tiene que hablar rápidamente aquí de los tangentes, de espacios, antes de seguir, espacios, tangentes, de R, N, y de abiertos pueden ser también. Cuando tomas el tangente del Rn, o sea que estás tomando tu variedad de Rn y tomas el tangente, pues este se puede identificar naturalmente con Rn, que son las derivadas parciales, lo que te genera este vector, este espacio, y lo de este lado son los vectores canónicos. Es decir, por ejemplo, para R2, ¿no? Para n igual a 2, tienes A parcial con respecto a X, más B parcial con respecto a Y, pues el isomorfismo quedaría asignar solamente A, B. A, B. Este es B. Y eso también funciona para abiertos en Rn. Lo puedes, lo puedes hacer en general, pero el euclidiano es más directo. Entonces, cuando uno calcula la diferencial de esta función, pues tiene que ir del tangente del primero al tangente del segundo en la imagen, que es R. Y se puede ver de la siguiente manera. Pues tomas un vector,
Tomas aquí un vector y se lo aplicas a la diferencial, aplica este vector. Entonces aquí te va a dar, es la derivada direccional. Pues también se puede ver de esta manera. Derivando tu vector, está derivando la función. Que si lo quieres ver así como arriba, pues exactamente la curva asociada al vector, lo mandas con la F a R y lo evalúas por allá. Ahí está. Entonces, estos cuates, estas funciones, ¿cómo se le llama? El espacio dual. Espacio dual del tangente es el llamado estrellita, ¿no? Le ponemos estrellita a los espacios vectoriales después de considerar el dual. Y una forma de ponerle la estrellita y quitarle los paréntesis es denotado así. Que son las funciones diferenciables del tangente a, a los reales. Entonces, aquí como denotar las funciones, pues como las hacemos en general con las transformaciones lineales a los reales, tales que t es lineal. Ahí está. Por acá tengo lo que sigue, ¿no? A continuación sería, ¿qué es una variedad diferenciable? Pues es algo que localmente es un pedazo de Rn. Y si por acá tengo mis curvas bien derechitas y las llevo con por acá tengo las otras curvas bien derechitas, estoy pensando en las curvas coordenadas trasladadas, entonces sería, en tu variedad quedan deformadas un poco, aquí van a quedar deformadas. ¿Cuántas puse? Ahí está. Y las otras por acá, ¿no? Pensemos, solamente como, ahí está la deformación vía tu phi. Aquí es un abierto de R, ¿no? Aquí es M. Hay unas funciones muy especiales que uno tiene que considerar, que son las funciones las funciones proyección. Pero esto lo vamos a definir en Rn, perdón. Voy a ponerlo con pi a los reales. La función proyección, aquí, función proyección a la yésima coordenada, coordenada, que es esto que ya nos lo imaginamos, que es tomar el x1 hasta xn y mandar el xy, ¿no? Como todo está en Rn, entonces este objeto pi, es de clase C infinito. No nada más en el abierto, sino en todo Rn. Pero lo voy a restringir al abierto para tomar la composición. La composición va a ser hacia acá. Esta. Esta va a ser la buena. Esto va a ser mi función proyección, pero desde la variedad. Que solamente es hacer que el triangulito este conmute. Entonces vas con la phi, te regresas al abierto U y luego lo bajas con la pi. Y este vamos a llamarlo por xy. Aquí definición. Xy es este. Y aquí vamos a poner entre comillas, ¿no? Función proyección. Ahí está la función proyección, que es una clase de funciones diferenciables sobre tu variedad
pero, o en una vecindad de, ¿no? Aquí estoy pensando que todo local, todo local. Pues aquí tengo mi abierto U y aquí está la imagen y es donde está definido el IDU. Y por ahí está un punto P, ¿no? Metido. Ujú. Entonces tengo esta función y quiero saber quién es la diferencial. La pregunta es, ¿quién es la diferencial? Estoy construyendo un ejemplo, ¿no? De la función xy definido de phi de u en mn a r. ¿Qué ejemplo estoy construyendo? Esta xy que aparece aquí en esta definición, o en este caso, ¿no? Que viene de la definición de por acá arriba, que ya quedó muy arriba, esta. Unas f's muy particulares, definidas sobre una variedad o en una vecindad de m. Entonces, pues se hace un intento, ¿no? De saber quiénes son. Entonces, por definición, de xy calculado en p y se le aplica un vector b. Un vector b, en este caso, en el tangente TPM. Entonces, aquí habíamos dicho que es la composición. Pero lo vamos a ver con el vector b aplicado a la xy. Más fácil. Aquí b está en, y así. B está en el TPM. O sea que es de la forma, es una suma, es de igual a 1, no, y no, porque está ocupado. Vamos a ponerle j de 1 hasta n, de unos elementos, por las parciales. Ajá. Entonces aquí regresando y viéndolo con esta suma, sería j igual a 1 hasta n, por ahí, y aquí las parciales. Actuando sobre el xj, perdón. Aquí los índices son j, es el que está variando. Entonces, xy va aquí arriba, que es la que se está derivando. Y la notación está hecha ad hoc para que aquí uno se dé cuenta de que esta es una derivada parcial de tu función xy en la dirección xj. Esta sería la delta de Kronecker, que sería ij. Entonces, pues tienes una suma de n términos, pero pues no, la verdad es que nada más te va a quedar uno, que es el j que está variando, entonces es el i. Es que te está dando esta DXY, pues casi lo mismo de lo que tienes inicialmente. Lo que tienes inicialmente es una proyección, que, por lo tanto, una implicación, la diferencial de esta función aplicada a un vector es una AI. Es una proyección a la y componente aquí de tus constantes o coeficientes a j. Ah, la diferencial es una proyección que manda A1 hasta AN a AI. Ahí, ahí donde lo que puedo saber de esta diferencial. En general, o no en general, para un caso muy particular, que son las de R
solamente R. Estas son llamadas las formas diferenciables, las formas o uno formas en R, ¿no? Si la Mn es R1, nada más pensando ahí, para aterrizar, ¿no? Sería como una especie de ejemplo, de caso particular, por dicho, caso particular. Siempre me agarro de ejemplos sencillos para entender un poco, ¿no? Lo que se está haciendo. Entonces, tienes aquí en R, aquí con n igual a 1, ¿no? N igual a 1, n igual a 1. Ahí está mejor. Aquí para x sería 1 solamente. Entonces viene el caso más pequeño que puede haber, ¿no? En cuanto a dimensión. Habrá un poco de notación de R. Y de la función de identidad. La función identidad de R a R. Y va a estar denotada por A. Lo va a mandar a X aplicado a. O sea que la función de identidad es denotada por X. Entonces cuando va a y le aplicas X, le aplicas a, lo deja igual, ¿no? Y cuando te vas con la derivada de la función identidad, que sigue estando de R en R, entonces es la derivada de la X, que ya no te queda mucho. Entonces, ahora no va a ser A, lo voy a mandar con H, pensando en lo mucho que nos dijeron que el H también te servía para incremento, aplicándolo a la X' de H. Que sigue siendo H, ¿no? Porque la derivada de aquí, la derivada es 1, ¿no? Entonces aquí te va a dar H simplemente. O sea que mm, la identidad pues es la que es con con nuestra notación de cálculo es f de x igual a x, ¿no? Y la derivada es la identidad, que es 1 solamente. Aquí la derivada de f' de x es 1. Por eso se le dice la identidad, nada más. Es lo que te queda. Y la forma de verlo aquí es como una transformación lineal. Así de transformación lineal. Tu f', ¿no? F' como transformación lineal. Entonces la definición aquí para el caso sencillo, la definición para el caso sencillo es que la diferencial de la función identidad, identidad, que es x de R en R, es definición, es la d de x en un punto A aplicado a h, que quitándole los paréntesis, a d de x a sería esta, y sería simplemente multiplicar lo que te dio de la derivada con h, que es h. Ahí este es para todo h en R, ¿no? O sea que no estás haciendo nada, te sigue dando la misma identidad, como visto no como simplemente como la diferencial de la identidad. Te da la identidad.
Es lo que teníamos en nuestros cursos, ¿no? De cálculo de varias variables. Una, una transformación lineal, la diferencial es ella misma, o la derivada es ella misma. Y aquí es la misma idea, ¿no? Rescatando eso. Subiendo en el siguiente escalón, la diferencial de una función o de la función f que va de R en R. Ahora sí ya es f. Ajá. De una función derivable. Aquí derivable para que tenga sentido la prima. Es, pues es con la notación esta de arriba. Se sigue sirviendo que va de R a R. Y es dada por pues, la d de f en a aplicado h. El h es el análogo al vector b. Bueno, eso ahora lo pongo. El que tenemos por ahí arriba que se quedó muy en general. Y esa es la definición. Es la f' evaluado en a, donde estés parado, multiplicando por la d de x. Voy a omitir ese subíndice aplicado a h. Es nuevamente una transformación lineal como arriba. F' como una transformación lineal. Ahí está. Y esto es para toda h en R. Entonces, cuando uno omite el h, te queda que la diferencial de a es la prima aplicado a, este sí se queda igual, por la d de x. Por la d de x. Esta es la diferencial. En una variable, solamente por definiciones, estas dos que van arriba. De hecho, era tratándolo de hacer despacito. Entonces, aquí la df en a también se puede escribir con la notación esta de las derivadas. Es d de f, d de x, evaluado en a con d de x. O sea, omitiendo el a en ambos lados, mejor. Se queda de esta manera. Y la forma en que va a actuar, y como está definida, está dado aquí en esto que estoy pintando. Y esa es la diferencial de una función en una variable. Una variable, o sea que va de R a R, o un abierto de R. ¿Y qué tiene que ver con esta XY que está aquí arriba? Porque esta XY, al sacarle la DDF, te da un elemento del coeficiente, de los coeficientes AIs. En general, aquí damos el brinco, ¿no? Pues podemos poner un ejemplo antes de dar el salto al infinito. Aquí, ejemplo, pues si tienes F, vamos a poner que sea el seno de X. Entonces, la diferencial, así como va arriba, la cosa es, pues es el coseno, ¿verdad? Por el d de f, también como está definido arriba. Entonces, sí, ¿qué te gusta que sea? Por ejemplo, si A es pi cuartos, ¿no? Y entonces, la f' en A es el coseno de pi cuartos, debe ser 1 sobre raíz de 2, si no me corrigen. Y la diferencial, la d de f en pi cuartos, debe ser, pues lo que dio ya es la f', ya es 1 sobre raíz de 2 por la d de x. Si lo queremos aplicar a un h, escogí h, pero puede ser un b. Creo que es mejor b, porque es la notación de arriba.
pues es 1 sobre raíz de 2. Aquí todo eso es una variable, entonces no hay mucho que hacer. Así que solamente hay una coordenada. Y la d de x va a ser lo mismo que en el caso general. Lo va a proyectar. Como es una coordenada, lo proyecta el mismo. Como la identidad, ¿no? Que se había comentado. Entonces, por lo tanto, la diferencial ya en un punto aquí quieto y cuartos es esta transformación lineal. Porque usualmente se define solamente la derivada en una variable en cálculo, pero también se puede definir la diferencial, que es multiplicar la derivada por el vector o el punto donde estés parado. En R2 es similar. Tienes una de dos variables. Aquí voy a poner x más y, que quede muy sencillo. Entonces la diferencial de esta función es la parcial de f con respecto a x, d de x, más la parcial de f con respecto a y, d de y. Ahora, estas cosas que son d de x, d de y, todas, ¿cómo van a actuar? Pues van a ser de R2 a R, proyectando a la primera. Son proyecciones, como uno lo vio arriba, A, B, lo proyecta a la primera. Ahora mismo subo para que lo indique, porque solo digo que es arriba, pero lo voy a señalar. Ajá. Mm, voy para arriba. Esta, que es la proyección. Lo estás proyectando solamente, ¿no? Le voy a poner estrellita. Le voy a poner estrellita y ahí me voy, ¿no? Al ejemplo. Por estrellita, ¿no? Lo que estás haciendo. Entonces, la diferencial, en este caso, lo voy a calcular en 1, 2. Como es lineal, ya no te va a depender del punto. Va a estar dada por d de x, porque la parcial es 1, más d de y, porque la parcial es 1 también la otra. Y si lo proyectas a un vector, a, a, b, acuérdense que el a, b puede ser identificado como a, b, o a como la parcial con respecto a x, más b como la parcial con respecto a y. Este es lo que mejor nos convenga, ¿no? Entonces aquí sería, pues aplicando, ¿no? Estas cosas. Aquí sería, ¿cómo lo hago? Quizás conviene ponerlo con las parciales. Vamos a ver, las parciales. Aquí le voy a dar un poco de vuelta a la parcial de x, más b la parcial de y. Y esto es, pues va a actuar sobre la d de x y pongo esto mismo. Entonces aquí, ¿cómo se hace? Copiar, eh, aplicar por acá, y después más d de y se hace algo similar, ¿no? Ahí va. Y este se pone aquí. Y había comentado que estas funciones son lineales, entonces sacan las A's y te queda la d de x. Esta solamente se hace una vez en la vida y porque se escribe demasiado y al final no se llega a mucho. Ya veremos. El b sale y luego es d de x, la parcial con respecto a y. Y luego el otro, la parcial con respecto a x más b. Y me falta el d de y, parcial con respecto a y. Entonces, la d de x es la base dual, elemento o elementos, la base dual, estos dos. No, el otro que está hasta por allá, este, la base dual. Por aquí también se comentó eso en el caso
donde lo que se estaba considerando, ¿no? Considerar una base del espacio dual y lo van a dar estos vectores. Estos vectores. Lo voy a señalar aquí. Estos son covectores. Entonces, estos elementos desde xy, desde igual a 1 hasta n, son la base del tangente, del dual, de la estrellita. Entonces va a actuar como si fuera con la delta de Kronecker. Que cuando son distintos van a dar 0. Y este que está aquí va a dar 1. Y este va a dar 1. Entonces, ya decía, ¿no? Que te queda muy sencillo. Te queda A más B. Así de, o equivalentemente, metiéndolo como pareja ordenada, es más fácil. Aquí, de hecho, puede ser cualquier punto. X, Y, no tiene que ser 1, 2. Aplicado a A, B, es A más B. Y ya tienes una forma para la diferencial, que es completamente, es lineal, ¿no? Aquí nuevamente va a hacer énfasis, es lineal. Y además, esta función, evaluado en este punto, como le metes vectores y te da un real, entonces tiene esta naturaleza. P, voy a poner XY, de R2, se va a R. Y eso implica que el DDF XY es un elemento en el dual. Aquí el dual, para el XY. Lineal, ¿no? Para que tengas la equivalencia. Y ahora sí, ya está armado el ejemplo para una variable y dos variables. Y damos aquí un pequeño salto. En general, para una variedad diferenciable, general, para una variedad diferenciable, toda función aquí se puede expresar su diferencial. No voy a escribir la diferencial, todo el rollo que ya se ha comentado, lineal, y tiene una expresión para, usando una parametrización, una expresión local, como pues, la diferencial de f en p es la suma de las derivadas parciales, combinándolo con las diferenciales. Aquí todo en p. Las parciales están evaluadas en p. La representación de la f es un f gorro, pero lo voy a dejar así para que quede bonito. De x n sub p, ¿no? Y es llamada la diferencial de una función en R. Ahí está. Y es un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo. Es una... si omites el P. Voy a omitir el P para que salga más. Voy a borrar el sub P. Más limpio. Que por cierto, la notación de la de Einstein, ¿no? Índices abajo, índices arriba, se suman. Entonces aquí sería I, sería de X y arriba, ¿no? Notación Einstein.
A ver si lo escribí bien. Es un ejemplo, es un caso, como lo escribo. Es una forma solamente lo escribir. Una forma diferenciable. Ajá, definida sobre M. Eso es una forma diferenciable definida sobre la variedad. Que la notación es la notación de las unoformas. Están dada con, pues no es eh, mejor todavía no metemos la notación de las unoformas. Aquí solamente podemos hacer la siguiente pregunta. Así, toda unoforma, ya sabemos que es diferenciable, entonces aquí, ajá, sobre M es de la, es de, es la diferencial de una función, Es pregunta aquí. Toda unoforma sobre M es la diferencial de una función f definida en M. Y la respuesta es que no. No hay, hay formas diferenciales que no vienen de ninguna diferencial, de ninguna función en R. Esa es como que la moraleja aquí. Y ya por último, las unoformas diferenciables las agarramos desde una variable, las llevamos a 2, y es esta la primera, ¿no? Esta la primera es, ya sea que lo expreses así o un poquito más explícito. Entonces, las unoformas diferenciables se pueden integrar, y es lo que se estuvo haciendo en integral de una variable, integras las de una variable, en varias variables integras las de 2 o 3 variables, etcétera, y se pueden sacar la diferencial de ellas. Entonces, hay todavía una teoría ahí para sacarla un poco más de jugo a las formas diferenciales.